examen, ¿no ves? Esse entra no segundo parcial? Não, é final. Só final? Final. Ese no lo han visto todavía. Nos dieron fue de 2 meses así. Sí. Bien, vamos a describir algunas patologías que podemos ver en estas etapas entre los 5 a 12 años de edad. ¿Ya? Parece que algunos no se acuerdan de qué grupo son y se lo pusieron grandote. Bueno, dentro de estas edades hay patologías que, como les decía, seguíamos viendo, como las neumonías, como las diarreas, pero hay algunas patologías que se van a manifestar frecuentemente en estas edades, por eso es que vamos a hablar sobre el probable abdomen agudo y cuáles son las características de estas causas más frecuentes que se dan, o enfermedades más frecuentes que se dan en esta etapa. En práctica habíamos mencionado algunas de ellas, por ejemplo, las famosas apendicitis, ¿verdad? Que hay una cronología de Murphy para poder identificarla claramente y hacer un diagnóstico, pero también es bueno hacer un diagnóstico, o mejor dicho, diagnóstico diferencial. Entonces, esa es la característica de estos temas, además de hablar de traumas, de otras características que tienen los traumas, no solamente de la forma de atención, sino de las actividades en las cuales se tiene que actuar cuando tenemos un TEC grave o un traumatismo leve también, ¿no? Un traumatismo craneoencefálico leve. Entonces, sin embargo, este es todo el contenido que se considera dentro de estas enfermedades más frecuentes o patologías más frecuentes en estas edades. Por eso es que no dejamos de ver el efecto nutricional, las enfermedades respiratorias, abdominales, también las enfermedades febriles con riesgo de malaria, los traumatismos craneoencefálicos. Finalmente concluimos o terminamos los temas con maltrato infantil y también la audición y la agudeza visual, que en práctica ya hemos visto cuál es la manera de actuar o intervenir en cada una de estas, ¿verdad? Entonces vamos a conocer algunos términos teóricamente hablando de cuáles conceptos a los que se refieren estas patologías que se dan frecuentemente en estas edades, ¿sí? Entonces, primero que nada, reconocer los signos de peligro que van desde vómitos intensos, pérdida de la conciencia, compromiso del estado general, ¿no? Son los signos de peligro más importantes que podemos notar que se pueden ver en estas edades. Después, ¿qué más vamos a ver? Evaluar el estado nutricional. ¿Qué era lo más frecuente o lo más prevalente en estas edades? ¿Será que seguimos viendo marasmo y kwashiorkor? Ya no, ¿verdad? Pero sí tenemos que evaluar esa condición. Por eso es que este niño, miren, parece un niño con estas condiciones o características marasmáticas que dijimos que hay que observar si es que todavía seguimos viendo emaciación visible o envejecimiento extremo. Pero sin embargo hay una condición que continuamente se puede observar en este caso, son el sobrepeso y la obesidad, ¿no? Entonces vamos a conocer cuáles son los conceptos en este caso sobre obesidad y versus desnutrición. Cualquiera de estas dos causas son totalmente prevenibles, por eso es que nuestras actividades promocionales y preventivas están dirigidas a evitar efectos a largo plazo o consecuencias que se pueden dar a largo plazo. Entonces, son parte de las políticas, los entornos, las escuelas, comunidades. Todos estos factores son fundamentales para poder condicionar también decisiones familiares como los padres, ¿no? Veíamos que una de las formas de tratar o corregir el sobrepeso y la obesidad no solamente está enfocado a tratar o escoger el tipo de alimentación, la cantidad de alimentación, sino que va acompañada de una actividad física, pero también hay otros aspectos que intervienen en poder corregir estos aspectos nutricionales en estas edades, ¿no? Por ejemplo, la estimulación a los alimentos en los cuales se encuentran estos niños, o también el apoyo familiar. Entonces hay condiciones de decisiones maternas o paternas o del entorno familiar que van a ser crucial para poder corregir estas actividades. ¿Pueden hacer alimentos saludables, actividad física?
esas también son las opciones más sencillas que se adopta para poder prevenir o para poder mejorar estas dos variaciones que me hablan de un exceso más bien el exceso nutricional condicionado como un sobrepeso y una obesidad. Aquí estamos viendo estas tasas de investigación científica que nos ayudan a conocer cuáles son algunas características de actualmente en Bolivia a ciertas zonas, área urbana, por ejemplo, y la rural. La urbana se encuentra en un mayor porcentaje de estas condiciones de obesidad infantil. Ahí estamos viendo en algunos departamentos donde se come rico, dice. Entonces usted va a notar que dentro de nuestra cultura, como también la cultura de ustedes, la alimentación es totalmente variada, ¿verdad? Usted se va al interior, aquí en Bolivia, y usted va a encontrar que la alimentación es totalmente diferente al estilo Cama, ¿sí o no? ¿Ha conocido? ¿Ya? ¿Algunos otros departamentos? ¿No? Así, ¿no? El Cochala, por ejemplo, come así, y si no come así, no comió. ¿No ve? Entonces, esas son algunas tasas que reflejan esta condición de obesidad infantil. Entonces, esos son algunos aspectos que hay que notar. Así dice. ¿Cómo es? Así, ¿no? El famoso silpan. ¿Ya lo han probado? Pues ya salí esporádicamente. Bien, entonces en estos casos de malnutrición por exceso dice que el sobrepeso afecta más al sexo femenino y la obesidad afecta más al sexo masculino, hablando de esta etapa de la niñez, ¿no? Entonces, ¿este estado nutricional va a repercutir más adelante? Seguro que sí, ¿verdad? Hay cadenas de factores en cuanto a la cantidad de la alimentación y la calidad, por eso que la corrección básicamente se hace en base a estos dos criterios, la calidad y la cantidad de la alimentación que el individuo va a ingerir, en este caso estos niños en estas edades, que lógicamente va a trascender como un resultado no tan favorable posteriormente en su etapa o su edad adulta. Entonces es importante por eso mismo, por esa razón, tomar en cuenta el tipo de alimentación que se está recomendando hoy en día. Y hoy en día lo vemos bastante variado. Por eso es que la pregunta era, ¿se acuerdan cómo usted era alimentado antes? ¿No? E incluso dentro de la producción de estos tipos de alimentos se encuentra un poco alterado. Por eso es que la OMS, por ejemplo, en el asunto de la enfermedad tan típica y común aquí en Latinoamérica como la diabetes, ya nos recomienda la stevia, ya nos recomienda incluso ese tipo de azúcar, sino el dulce de la fruta natural. ¿Se da cuenta? Entonces cada vez estamos un poco más afectados en este asunto, por eso es que las actividades promocionales y preventivas se tienen que hablar con más razón, mucho más continuamente, ¿no? Entonces aquí estamos viendo dentro de estas actividades que tomamos en cuenta en estas edades, se implementa, se utiliza ahora en las tablas del IMC, donde hay rangos o parámetros que usted va a encontrar. ¿Qué les dije en la práctica? ¿Qué van a hacer con esta tabla? Traer para el examen final, ¿verdad? Ustedes se tienen que ubicar cuáles son los parámetros en los cuales se les va a hacer una pregunta con un pequeño caso clínico para que usted pueda responder de acuerdo a el resultado que usted va a sacar en el IMC. Entonces, es una tabla importante que se determina hacer dentro de las prácticas en estas edades, el uso y la utilización de estas tablas del IMC. ¿Qué más podemos ver? Aquí estamos viendo las diferentes clasificaciones, no solo deficientes, sino también en exceso. Entonces podemos ver, dice este tema, que lo importante también es verificar y observar el estado nutricional deficiente. Por eso es que tenemos que observar si es que hay una delgadez severa, una delgadez moderada o una delgadez leve, ¿no? Entonces, pero típicamente se observan estas condiciones como sobrepeso, preobesidad, obesidad grado 1, 2, grado 3 o obesidad leve, media y obesidad mórbida. Esta es otra de las clasificaciones que también las conocemos como bajo peso, normal, sobrepeso y obesidad en sus diferentes grados. Entonces, las principales causas, ¿cómo lo podemos conocer? Evidentemente porque hay un alto consumo de alimentos procesados, ¿no? Actualmente se ven alimentos que se consumen continuamente como
aquellos que tienen altos niveles de grasas trans, sal, bebidas azucaradas, ¿no? Incluso en pequeños menores de 5 años de edad, ¿usted ha visto alguna vez la soda en la mamadera? Entonces, el hábito, el estilo de vida con ese tipo de alimentos va a tener como resultado en una etapa adulta diabética, ¿no? Entonces, cuando no hay antecedentes, lo van a ver ahora. Entonces, el estilo de vida poco saludable o poco favorable va a intervenir directamente en la calidad de vida y en el estado físico de estos niños. Entonces, además de esto, las actividades físicas, siempre suelo preguntar, ¿cómo era tu infancia? ¿Cómo era su infancia ustedes? Aparte de la comida, en relación a las actividades físicas, ¿cómo era su infancia? La Rúa dice, la calle era mi segunda casa, ¿no? Entonces, había más actividades fuera de casa, ¿no? Hoy en día todo es adentro. ¿Cuáles son los juegos preferidos de los infantes hoy en día? El teléfono, el celular, la tablet. Siempre se va a dar cuenta, más allá de hacer una afectación visual, claramente yo por lo menos tengo muy claro que les cambia la actitud del niño, los hace más violentos, no sé, tienen estos equipos electrónicos, les cambia, ¿no? Totalmente. Entonces, la actividad física en los niños, dice, también está disminuido, y eso también es un factor que implica un problema, ¿no? Entonces, esos son los factores que intervienen. Las condiciones maternas perinatales también. Las condiciones maternas perinatales de igual manera pueden afectar a estas causas principales de obesidad y sobrepeso. La desnutrición infantil en Bolivia se ha manejado por debajo del 5% de estas tasas, pero hay una tendencia en cuanto al incremento o al crecimiento de estas tasas que se demuestran, ¿no? Sin embargo, en la prevalencia de la desnutrición crónica de la talla baja para la edad, esos son los factores que más se investigan, pero lo bueno es que lo favorable es que hay una reducción en el logro de esta investigación, ¿no? De las estadísticas que se han realizado en nuestra población. Entonces, esta desnutrición infantil es una enfermedad que aparece como el resultado del consumo insuficiente, ¿no? En cuanto a la cantidad y la calidad de alimentos. Por eso es que a raíz de una cantidad de consumo insuficiente, hay enfermedades que aparecen repetitivamente. Entonces, dentro de las características que hemos mencionado de un niño desnutrido, ¿se acuerdan? El tema anterior es que las enfermedades lo atacan consecutivamente. Ya entra a ya salió, mejor dicho, de una neumonía, ya entra a una diarrea. Entonces, es importante que después de un estado de enfermedad, un estado patológico, un proceso de enfermedad, se necesite elevar o aumentar las defensas, no solamente por la alimentación. Hoy en día que es un poquito más dificultoso, ¿no? Porque por el mismo hecho que las costumbres o los hábitos han cambiado un poco. Hay factores sociales también que enseguida lo vamos a ver. Decíamos que hay antecedentes o factores por los cuales hay desnutrición infantil que afectan desde el bajo peso de la madre durante el embarazo. Por eso es que en los temas anteriores, la etapa del tercer trimestre era tan importante era la ganancia del peso, que de hecho, ¿cuánto es? ¿Ya hay pregunta de examen eso? A ver, repasemos. No más ni menos de 500 ni menos de 200, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que observar en el último trimestre de los controles prenatales, ¿no? Los controles del embarazo. Entonces, ¿por qué? Porque dice que esa condición va a repercutir en el resultado de un niño con bajo peso o, bueno, precisamente bajo peso. El bajo peso en la talla y en el niño al nacer, la ausencia o la interrupción de una lactancia materna también afecta directamente con el peso. Las malas prácticas de la alimentación en estos niños recién nacidos, de los neonatos, por eso es que en la dieta y lo natal también hablamos consecutivamente
de que estos problemas son los más frecuentes en estas edades, ¿no? De los 0 hasta los 2 meses de edad. Y por ende un resultado final que son las presencias recurrentes de las enfermedades o las infecciones respiratorias. Típicamente en esta primera etapa las enfermedades infecciosas virales son las que se hacen más frecuentes en estas edades, ¿no? Aunque también las bacterianas. Dentro de los factores sociales que van a afectar, significa incidir, o sea, que inciden directamente en la desnutrición infantil, son los bajos recursos económicos o la falta de las condiciones de servicios básicos, por ejemplo, ¿no? Otra de los factores sociales que van a afectar directamente con la desnutrición infantil es la falta de educación. Pregunta de examen también en esta presentación. Entonces, esas son algunas de las causas por las cuales podemos también, pues se puede también afectar la desnutrición o puede aparecer la desnutrición infantil. En cuanto a los tipos de desnutrición, ahí tenemos la desnutrición crónica, aquella que va a estar dada por una talla baja, ¿no? Eso siempre se lo he dicho en temas anteriores, un retraso del crecimiento, ¿no? Entonces, cuando hay un retraso del crecimiento, ya estamos viendo que es por causa de una desnutrición crónica, en donde el niño se ha mantenido en peso bajo por un largo periodo de tiempo. En una desnutrición aguda, sin embargo, aquí se ve afectado el peso, que debería ser inferior o es inferior al que debería estar o tener de acuerdo a su estatura. En cuanto a las carencias de vitaminas y minerales, se dice que se las denomina o se las conoce como el hambre oculta, que corresponde a una desnutrición por falta de nutrientes o las carencias de minerales y nutrientes. Entonces, de esta manera, por ejemplo, un niño que carece de vitamina A es aquel que sufre consecutivamente de enfermedades infecciosas. Por eso es que dentro del tratado que hemos hecho en los IEPs anteriores siempre se recomienda vitamina A, ¿no? Vitamina A, tratar con vitamina A para reforzar su sistema inmunológico. Y si las carencias es de hierro, entonces se representan las típicas anemias, ¿no? Y como resultado la dificultad para el aprendizaje en esta etapa del niño. Entonces, esos son los tipos de nutrición. Ahora, hablando de las enfermedades infecciosas, aquí conocemos las típicas neumonías, ¿no? Enfermedades respiratorias, pero también conocemos ahora en esta edad un poco más frecuente las faringitis bacterianas, que en edades más bajas no hablamos tanto de esto. ¿De qué se caracteriza? Gráficamente usted lo va viendo como la aparición de placas blanquecinas, puede haber fiebre, odinofagia, dificultad, ¿no? O dolor para pasar los alimentos. Y ya sabemos por pediatría cuáles son los tratamientos indicados para resolver estas características por infecciones bacterianas. Dentro de las infecciones bajas también estamos hablando de las neumonías, ¿no? Las neumonías que son también procesos, pueden ser procesos virales, bacterianos, lo conocemos también como neumonías atípicas, ¿no? Entonces, dentro de los síntomas vamos a ver la presencia de fiebre, tos, ¿qué más? Dificultad para respirar y las famosas sibilancias. Entonces, por eso es que en práctica hemos visto esta clasificación como las neumonías graves con la presencia de sibilancia o neumonías con sibilancia y sin neumonía. Entonces, estas son las características más llamativas que se pueden manifestar en estas edades. Cualquiera que sea el mecanismo patógeno, alguna de los criterios para poder evaluar el diagnóstico para asma, uno de los problemas más frecuentes que se dan en estas edades más bajas son las intercurrencias de estas enfermedades virales. Como dice acá, son factores que se asocian frecuentemente a el asma en esta enfermedad. Entonces, de eso es lo que hay que tener bastante cuidado. Cuando hay enfermedades virales, respiratorias virales que se dan consecutivamente, ya es un factor que se va a asociar directamente con un diagnóstico a largo plazo en este niño del asma. Por eso es que hay que cuidarlo. Entonces, estas enfermedades virales son las más frecuentes en estas edades más bajas. Entonces, por ejemplo, en cuadros de obstrucción bronquial aguda, los primeros años de vida de las infecciones virales son las que están más frecuentes o más presentes.
Entonces es importante diferenciar estos cuadros obstructivos para poder tratarlos adecuadamente, pero algo que tenemos que observar ante estos cuadros respiratorios son las sibilancias transitorias, ¿no? Por eso es que en práctica remarcaba consecutivamente esta característica de la sibilancia y el diagnóstico para la relación que tiene con el diagnóstico para el asma. Entre las neumonías y asma, ¿no?, en los menores de 12 años de edad, se sospecha de esta etiología viral como la causa de la neumonía y asma en estos niños. Son diferentes autores que refieren que las infecciones virales, teóricamente hablando, pueden inducir a exacerbaciones a estos pacientes asmáticos e incrementar la hiperreactividad bronquial en estos pacientes sin asma, ¿no? Por eso es que los niños con diagnóstico de neumonía tienden a padecer posteriormente el asma. Entonces, en estos cuadros respiratorios hay que mantenerlos vigilados, y una vez que se trata la enfermedad hay que procurar subir las defensas en estos niños, ¿no? Las sibilancias recurrentes entre los 6 y 11 años son bastante comunes o pueden ser frecuentes, y de ese aspecto hay que cuidarlo. Por ejemplo, las infecciones virales del tracto respiratorio se va a determinar el nivel de las IgE y de los eosinófilos. Por eso es importante apoyarnos también de los métodos de diagnóstico, ¿no? Entonces, produciendo así la sibilancia luego de los 6 años. Entonces, eso es el criterio más importante o el concepto más importante que hay que tomar en cuenta en estas patologías infecciosas de estas edades. Aquí estamos viendo un cuadro diferencial entre el asma bronquial, la neumonía, las causas, el método diagnóstico. Sabemos que el asma bronquial se produce por una hiperreactividad, donde hay una hipersecreción, por eso es que se obstruyen estos bronquios y se producen las sibilancias, ¿verdad? Las causas pueden ser factores genéticos como también ambientales. El diagnóstico lo conocemos a través típicamente de una espirometría, y el tratamiento dice que no existe, no hay cura, pero se puede manejar, se puede controlar. En cambio, las neumonías, ahí también vemos la variedad de las causas, que pueden ser virales, bacterianas. El diagnóstico se lo puede realizar a través de un rayo X cultivo, hemocultivo, el tratamiento antibiótico-terapia, ¿no? Entonces, estos son trastornos pulmonares que van a afectar directamente a la respiración. Por eso es que vemos signos muy característicos como la dificultad respiratoria, que se puede exacerbar o que se puede agravar en estas condiciones como una neumonía grave. Por eso es que conocemos esta típica clasificación. Entonces, es importante reconocer estos dos cuadros o las diferencias que tiene de un asma bronquial versus una neumonía. Ahora, dentro de las otras patologías que podemos conocer también, otra de las enfermedades prevalentes en estas edades son los cuadros de dolor abdominal. Ya hemos visto en práctica, a ver, ¿cuál es la diferencia clínicamente hablando de un dolor de probable abdomen agudo con un dolor abdominal o diarrea? ¿Cuál es la diferencia más importante ahí? Puede ser generalizado, decía el cuadro, pero también puede ser localizado. Otro criterio. Fiebre. Otras las características. Fiebre. ¿Cuándo usted sospecha de un probable abdomen agudo? ¿Cuándo? Apéndice, ¿no? La clínica en común es el dolor, ¿verdad? Pero cuando es probable abdomen agudo, generalmente puede haber un compromiso del estado general. El dolor persiste menos de las 24 horas, ¿verdad? Esos son los criterios más importantes. Que puede haber vómito, puede haber fiebre, sí puede haber. En diarrea también hay fiebre. A ver, pero, por ejemplo, en cuadros de diarrea, el dolor generalmente no es persistente, sino es esporádico y no llega generalmente a ser un compromiso del estado general. Entonces, cuando usted va a actuar en un probable abdomen agudo, usted tiene que intervenir, o sea, tiene que tratar a ese paciente rápidamente. Eso sucede con los cuadros de apendicitis. ¿Por qué? Porque suele haber una complicación en este paciente, que es la peritonitis, ¿verdad?
hay mayor riesgo de mortandad en ese niño. Por eso usted tiene que diferenciar cuándo es un probable abdomen agudo clínicamente, porque fácil es pedir método diagnóstico, pero usted la clínica lo hace médico, entonces usted tiene que manejar por eso mismo la clínica. Aquí vamos a ver algunas y nos vamos a apoyar, porque es parte del protocolo del manejo de las patologías, apoyarnos de los métodos diagnósticos, pero principalmente, o lo primero que vamos a hacer es la clínica. Entonces aquí vamos a conocer diferentes causas o patologías frecuentes en estos cuadros abdominales, ¿no? La sintomatología más frecuente que llegan al servicio de emergencia entre las edades pediátricas, justamente, es el dolor, pero para llegar a un diagnóstico, además de la anamnesis, el examen físico, es importante también hacer los métodos diagnósticos como los rayos X o las ecografías, que comúnmente son las que se utilizan. Pero también, ¿qué dice acá? Un diagnóstico diferencial. Hay que hacer un diagnóstico diferencial. Lo que mencionábamos en práctica, ¿qué otro diagnóstico diferencial podría usted hacer de una apendicitis? Así es, tomando en cuenta las patologías ginecológicas, ¿verdad? Porque en esa zona no solamente encontramos el apéndice, sino otros órganos e incluso los intestinos. Por eso es que nos enseñan la semiología de cada uno de los cuadrantes, ¿verdad?, abdominales. Entonces, una de las causas que probablemente pueden ser parte de una clasificación de un probable abdomen agudo es esta, ¿no? Estenosis hipertrófica del píloro. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la característica de esta patología abdominal en el niño? Dice que este niño tiene apetito, come, pero lo vomita la comida y tiene vómitos, dice, no biliosos. Eso se produce vómitos no biliosos. ¿Por qué sucede eso? Porque hay una hipertrofia del músculo pilórico que produce una estenosis y alargamiento de este canal pilórico, ¿no?, con una obstrucción en la salida. Por eso es que ellos tienen la característica principal, vómitos no biliosos. Y al hacer vómitos, pierden, dice, peso, ¿no? Entonces, ellos pueden tener el apetito, no hay dificultad para poder comer. El problema es que ellos vomitan todo lo que reciben. Y esas son las características. ¿Cómo se diagnostica esta patología o esta dificultad en estos niños de 5 a 12 años? Además de la clínica o de estas características de cómo se presenta esta estenosis hipertrófica, hacemos una ecografía, ¿no? Dice donde el músculo, el grosor del músculo se va a encontrar mayor a los 3 milímetros de diámetros anterior-posterior y mayor a los 14 milímetros del canal pilórico y en longitud mayor a los 17 milímetros. Entonces, teniendo estas características ya podemos decir, esto es una hipertrofia, estenosis hipertrófica del píloro. Otra de las causas posibles de un probable abdomen agudo, las típicas apendicitis aguda, y usted lo conoce mucho más todavía, ¿no? Porque se dice que esta condición es el pan diario de todo cirujano. Entonces, eso se va a manifestar por náusea, vómito, fiebre, dolor periumbilical. Hay una cronología de Murphy, ¿no?, que sucede para llegar a la fosa ilíaca derecha. Entonces, una de las pruebas de imágenes de elección, aparte de la ecografía, también es utilizada el rayo X, un hemograma, donde usted va evidentemente a encontrar una leucocitosis, preferentemente a predominio de izquierda, ¿no? Entonces, aquí vemos que en ecografía o por ecografía podemos encontrar un engrosamiento justamente de la pared muscular del apéndice, pero también el aumento del calibre mayor a los 7 milímetros. Y otra de las características es que hay hipervascularización. Entonces, todas estas características lo van a enfocar o direccionar a que este niño está con una apendicitis. Además de otras pruebas semiológicas donde usted va a confirmar la patología o la enfermedad. Otra de las patologías de probable abdomen agudo, las patologías de imaginación intestinal, que nada más ni nada menos se trata de que el mismo intestino se introduce en el intestino. Eso es lo que provoca una imaginación intestinal. ¿Y qué produce dolor? La falta de irrigación, ¿no? Porque hay una compresión
erección que se está manifestando en estas características. Imaginológicamente se la ve de esta manera, ¿no? Quisiéramos que todo se vea así, ¿no? Más clarito, así que igual, esa es la expectativa, la realidad es todo borroso. Entonces, ¿de qué se trata esta imaginación? Cuando un segmento ese se introduce en otro segmento del intestino, esto puede provocar un dolor tipo cólico. Entonces, el dolor es la característica principal de todos estos probables abdomen agudos. Entonces, ¿cuál es otra de las características? Las heces. Las heces se presentan en jalea de grosella, entre un 20 al 40% de estos pacientes. La imagen de elección o la prueba de diagnóstico de elección, las ecografías, ¿no? Donde evidentemente se va a mostrar estas características de la patología o del cuadro abdominal. ¿Qué más podemos ver? Los divertículos de Merkel. Los divertículos de Merkel, la condición más grave es que sangra. Hay un sangrado rectal, una obstrucción intestinal o diverticulitis. Suele ocurrir en niños no tanto de 5 años de edad, sino por encima de estas edades, ¿no? Es similar a un cuadro de apendicitis agudo. Por eso es que es importante hacer los diagnósticos diferenciales, ¿no? Apoyados de estos métodos de diagnósticos ecográficos. Entonces aquí está, usted puede ver imaginológicamente esta característica que presenta la diverticulitis, que son sacos que se pueden reventar y eso puede sangrar, sabiendo que los intestinos están totalmente irrigados. Otra de aquellas que podemos mencionar son las obstrucciones intestinales. Aquí podemos ver un vólvulo. ¿Logran notar? Los intestinos que están posicionados en otra dirección contraria a lo habitual. Entonces, se debe a una imaginación intestinal, vólvulo intestinal, apendicitis complicada, obstrucciones intraluminales, ¿no? O divertículo de Merkel, que son entre otras son las más frecuentes. Dentro de las pruebas de elección, aquí estamos viendo que las más utilizadas vienen a ser la ecografía, ¿no? Entonces, las patologías ginecológicas, no olvidar, y esta condición es de tratamiento quirúrgico de urgencia, Entonces, qué importante es hacer un diagnóstico diferencial, además de verificar la clínica que manifiesta este paciente, apoyado de las imágenes. Entonces, hay una torsión anexial donde se realiza una cirugía laparoscópica exploratoria para poder retrasar este diagnóstico y asegurar la viabilidad ovárica. Entonces, en este caso, ecográficamente se puede ver que el ovario está en un tamaño mayor a los 5 centímetros. Entonces, es importante sospechar de estos cuadros clínicos que a veces pueden confundirse con otros tipos de patologías, ¿no? Entonces, por eso que, repito, ¿no? Tenemos que saber hacer los diagnósticos diferenciales. Entonces, eso en cuanto a probable abdomen agudo. Ahora vemos que las típicas diarreas que se pueden presentar también, sabemos cuáles los signos de alerta que tenemos que encontrar en estos niños y de qué manera tratar de acuerdo a los niveles de deshidratación que podemos ver clínicamente en estos niños. Por eso es que vamos a seguir pasando. En fiebre también hemos visto la clasificación con o sin riesgo de malaria o fiebre por procesos virales, que lo hemos visto desde las edades más bajas anteriormente. Traumatismo craneoencefálico, algo más que hay que aportar a este tema o a esta patología más frecuente en estas edades. Signos, por ejemplo, ¿cuál es el ojo de mapache? Fractura, dice signo de Batre, ¿por qué se da? Así es. Entonces, esas son las características que clínicamente tenemos que observar en estos niños. Lesiones traumáticas que afectan el cuero cabelludo, la bóveda craneal, ¿no? Las causas más importantes de mortalidad infantil, siendo entre un 25 a 30% de las muertes de origen traumático. Accidentes en bicicleta, accidentes por automovilísticos, ¿no? Incluso accidentes dentro de colegios. Por eso es que hay colegios que cuando manejan grandes cantidades de alumnos, su infraestructura es de 2 pisos o tienen esas características de infraestructura mucho mayor, tienden a tener o requerir estos servicios médicos porque hay de todo, ¿no? Fractura de clavícula es una de las características más frecuentes que se pueden ver. Entonces, esas son las causas más que predominan más
neurológica, lesiones óseas, lesiones viscerales también. Se va a examinar si hay dificultad respiratoria, los signos vitales y lógicamente también el estado de conciencia cuando hablamos de estos traumatismos craneoencefálicos. Entre otros, el examen otorrinolaringológico. ¿Qué tienen que observar a nivel de oído? La otorragia, ¿verdad? ¿Qué es otorragia? Salida de sangre por el conducto auditivo, ¿verdad? O también salida del líquido cefalorraquídeo, que son algunas de las condiciones más graves que nos pueden señalar. Incluso ahí está, dice, ¿no? Las fracturas de base de cráneo, que van a estar típicamente manifestadas por el signo de mapache. Entonces, la respuesta, apertura de ojos, aquí estamos viendo la escala de Glasgow, que son actividades que se realizan para medir el estado de conciencia en estos niños, en estos pacientes, la respuesta motora. Ahí está el llanto como respuesta verbal. ¿Se acuerdan que les preguntaba esa práctica? ¿Cómo responden los niños? Los niños, aún estando sanitos, no te quieren ni hablar, ¿no? Porque tienen miedo. Pero ante estas, para poder evaluar la condición, el estado de conciencia de estos niños, ante este tipo de lesiones, la respuesta verbal se va a dar a través del llanto. Entonces ya casi terminando con el contenido de todas estas etapas como enfermedades prevalentes entre los 5 años y los 12 años de edad. También hablamos del maltrato infantil, entonces usted se va a dar cuenta que son indicadores de maltrato infantil o lesiones sugestivas como los golpes, quemaduras, heridas, fracturas, cualquiera de estos tipos de lesiones, usted le va a decir es un maltrato infantil. La conducta también puede estar afectada. Los cambios irritables, los cambios emocionales, donde se encuentra irritable, donde se encuentra con tristeza, miedo, las reacciones que tienden a usted le va a hacer sospechar de que este niño sufre de maltrato infantil. El comportamiento sexual inapropiado, rechaza, ¿no? Rechaza cuando se le acerca, por ejemplo. Entonces, esos son algunos aspectos que no todo niño tiende a tomar una conducta, o no es una conducta adecuada, sino que es una conducta en respuesta a algo que pudo haber sucedido, como en este caso un maltrato. Miedo, que es totalmente inusual, miedo a una persona o a un lugar, son algunas sospechas en las cuales usted le va a hacer decir, bueno, este niño parece que ha pasado o está en maltrato o abuso sexual. Entonces, esas son las características. Trastornos alimentarios, sabiendo que son niños que no solo vienen de la etapa de los 5 años, sino hasta los 12 años, que ya están entrando a la etapa de la adolescencia, ¿verdad? Entonces, cuando hay sufrimientos sexual, maltrato sexual, por ejemplo, en estos niños mayores, manifiestan también pérdida del apetito, que es un indicador de estrés, de miedo, ansiedad, ¿no? Que son cuadros que van a estar causados por maltrato físico, abuso sexual o psicológico. Por eso es que se inhibe el apetito, por eso es que podemos notar que hay un peso bajo o han bajado de peso, porque hay condiciones que, como estas, suficiente hablar de un maltrato que va a causar estas condiciones. Y finalmente la audición y la agudeza visual. Aquí estamos viendo algunos de los síntomas por las cuales podemos ver que hay una pérdida de la agudeza auditiva. Yo les mencionaba algunos rasgos en práctica, que por ejemplo suelen escuchar música a alto volumen y es una de las características. Cuando hay sonidos bruscos no se sobresaltan, ¿no? Como que usted reacciona a los sonidos bruscos o fuertes, muy agudos, pero cuando hay una sospecha o un problema de audición, estos no suelen sobresaltar o reaccionar de esa manera. No voltean los ojos ante los sonidos de algunas palabras, y eso se lo puede identificar desde temprana edad, 6 meses, por encima de estas edades. Entonces, hay evaluaciones que se pueden realizar incluso de una manera temprana o precoz para evitar estos problemas a largo plazo. Los niños pequeños con síntomas de pérdida auditiva, dice que incluye el habla tardía, les puede costar hablar o dificultad para hablar.
son algunas de las características que podemos observar. La mayoría de estos niños pequeños dicen algunas palabras como mamá, papá, hasta los 15 meses de edad. No responden cuando se les llama su nombre o no prestan atención. Son las cualidades, las características que podemos observar dentro de los síntomas de una pérdida auditiva. Algunos síntomas de pérdida auditiva en el adolescente, ahí estamos viendo, no logran comprender a las personas, especialmente a estos ambientes ruidosos, problemas para escuchar sonidos agudos, necesidad de subir el volumen, incluso al televisor o a estos aparatos de música, y puede manifestar zumbido en los oídos. Y dentro de la agudeza visual también es importante saber de que hay una cartilla que se utiliza, ¿verdad? Pero también podemos tener o detectar las leucocorias, por ejemplo, el estrabismo, ¿no? O la opacidad corneal, que son motivos de valoración oftalmológica. ¿Qué problemas podemos detectar en estos niños? Se lo debe detectar a través de la valoración de la agudeza visual, que es de cuándo? ¿Seguro? Sí. ¿20-25? ¿Cómo es? No, 20-20. Ah, 20-20. ¿A cuántos metros a distancia se tiene que evaluar? 3, 5, 6 metros. ¿Quién nada más? 6 metros. 20 pasos, ¿no? 6 metros. Entonces dice que se ve así como este niñito está haciendo. Miren, esta no es la cartilla estandarizada que les mencionaba, pero es una similar a esta que empieza con la letra E, de un tamaño mayor y se disminuye gradualmente, ¿no? O sea, aquí en esta parte lateral, generalmente la parte derecha, se tienen los valores normales o los valores que van a definir la agudeza visual, ¿no? Pero se tiene que obstruir uno de los ojos para poder evaluar de manera individual los ojos y poder determinar si hay una dificultad en la visión, ¿no? Entonces, o también se utilizan algunos optotipos, pero una de las cartillas ideales para poder hacer la evaluación en los niños es esta cartilla a través de estas figuras geométricas que ahí se da, ellos ya la reconocen, ¿no? Por eso es que hacía hincapié al tema de las cartillas de Snellen, las cartillas estandarizadas, que para el adulto es una cartilla diferente. Y así hay otras actividades o maneras de poder hacer la evaluación de la agudeza visual, incluso antes de estas edades de los 5 años de edad. ¿En ese bien pierde? Bien, ¿alguna pregunta?